Al alinear en una recta un triángulo equilátero con un triángulo rectángulo y un triángulo isósceles, se forma la siguiente figura. Sabiendo que el ángulo G mide 45 grados, es decir, este angulito mide 45 grados, ahí lo pongo. Y el ángulo K mide 70 grados, este de aquí mide 70 grados. ¿Cuánto miden los demás ángulos indicados en la figura? Pues vamos a ir completando. Bien, sabemos que el primer triángulo, este triángulo de aquí, es equilátero. Lo pongo así, equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que los tres ángulos y los tres lados son iguales. O sea, tiene tres ángulos iguales. Eso significa que al ser tres ángulos iguales, que el A, el B y el C suman 180 y son iguales. Es decir, el A es igual al B es igual al C y son 180 grados entre 3, que salen 60 grados. Esa sería, ya ahí hemos sacado que se vale 60 grados, este vale 60 grados y este vale 60 grados. Ya tenemos por ahí 3 calculados. Bien, ¿cómo sacaríamos el ángulo L? Si os dais cuenta, el A más el L, el ángulo A más el ángulo L, hacen un ángulo llano, es decir, 180 grados. Este más este es todo este ángulo que es 180. Pues entonces el ángulo L se puede sacar a partir del ángulo A. Y pondríamos que es 180 grados menos lo que valga la A, que es 60 grados. O sea, sale 120 grados. El ángulo L ya lo tengo sacado, que es 120 grados. Ya tengo lo que vale el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo L. Siguiente cosa. En este triángulo rectángulo sabemos que el ángulo G vale 45 grados. Este triángulo, os recuerdo que era un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? El que tiene un ángulo recto. En este caso, el ángulo recto es el que forman dos lados perpendiculares. Evidentemente, el ángulo E, que vale 90 grados. En la notación de geometría se suele poner aquí, en vez de un sector así circular, se pone esta escuadra para notar que ese ángulo es rectángulo. Perdón, que es un ángulo recto. El ángulo E vale 90 grados. Pues fijaros, yo sé que este vale 90, este vale 45, ¿y cómo sacaríamos el F? Sabemos que la suma de los tres es 180 grados, es decir, el ángulo F lo podemos sacar como 180 grados menos 90 grados, que el ángulo E, que es recto, menos 45 grados, que es lo que valía el ángulo G, y sale 45 grados. En realidad este triángulo rectángulo es un triángulo rectángulo e isósceles, porque este lado y este lado van a ser iguales al tener dos ángulos rectos. Es como una escuadra. Bien, entonces el ángulo F ya sabemos que vale 45 grados. Lo pongo aquí en el dibujo para que se vaya viendo que lo he sacado, lo he ido calculando. Me falta por aquí el ángulo D. El ángulo C más el ángulo D, lo escribo aquí, el ángulo C más el ángulo D más el ángulo E suman 180 grados. Es un ángulo llano la suma de estos tres ángulos. Pues ya está. El ángulo D será igual a 180 grados menos 60 grados, que es lo que vale el ángulo C, menos 90 grados, que es lo que vale el ángulo E. Y si hacemos esa cuenta, 180 menos 150, pues sale 30 grados. Evidentemente el C y el D todos vemos que hace un ángulo recto. Por eso es el complementario de 60, sería D, que es 30. Ya tengo el ángulo D, que vale 30 grados. Esto es como un puzzle que vamos sacando fichas. Bueno, sobre el último triángulo, recuerdo que nos dice el ejercicio que nos dicen que es un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Es decir, estos dos ángulos, el I y el K, son iguales. Si el ángulo K vale 70 grados porque me lo dice el enunciado, el ángulo I también vale 70 grados. ¿Y cómo sacaríamos el J? El J es muy fácil. La suma del ángulo I más el ángulo K más el ángulo J son 180 grados. El ángulo J será igual a 180 grados, que es lo que suman los tres, menos 70 más 70, que sería 140. Vale exactamente 40 grados, es decir, lo que le faltan a 70 y 70 para llegar a 180. Pues evidentemente 40 grados. Ya tengo el ángulo J calculado. Y ya para terminar el ejercicio, que es muy sencillo, vamos a sacar primero el ángulo M. ¿Cuánto suman el ángulo K más el ángulo M? Suman 180 grados.
Pues como suman 180 grados, el ángulo M será 180 grados menos K, menos 70 grados. Y salen 110 grados. O sea, este más este hacen 180. Este más este, pues entonces es 110 grados. Y por último, me queda el ángulo H, que sería el último ángulo que voy a calcular. Lo pongo aquí que se vea. Sabemos que el G más el H más el I, el ángulo G, más el ángulo H, más el ángulo I, suman 180 grados. Entonces, el ángulo que hay en medio, el H, es lo que le falta 45 y 70 para llegar a H. Pues sería 180, para llegar a 180 grados, perdón. Pues sería 180 grados menos 45 más 70. Sería menos 115 grados. Si lo hacemos con la calculadora, salen 65 grados. El ángulo H vale 65 grados.